Uno de los elementos del mercado cambiario que se define como el arbitraje, que es un sistema internacional del mercado financiero internacional, del mercado cambiario específicamente, de compra-venta de moneda extranjera, de contado. Y contado se define por parte del profesor Maurice D. Levy en el Manual de Finanzas Internacionales como todas las transacciones de compra-venta de moneda extranjera que se realizan y se ejecutan, es decir, se hace el intercambio real, material, de las remesas comprada y vendida dentro de los 2 días hábiles siguientes a la transacción realizada. El arbitraje no es más que eh, detectar las inconsistencias en los tipos de cambio, es decir, en los precios de las monedas internacionales, que se den simultáneamente en el tiempo, en el muy corto plazo, diferencias de precio frente a la misma moneda, aprovechar esa inconsistencia rápidamente, cuestión de segundos, comprar barato, vender caro y obtener rentabilidades, utilidades, beneficios, ganancias. Obviamente que es una función, una actividad eminentemente especulativa, como en principio es el sistema financiero en general. Entonces, esa diferencia, el diferencial cambiario, el spread cambiario o el esparcimiento cambiario, permite que las personas, los agentes económicos del mercado cambiario, que hagan arbitraje cambiario, obtengan utilidades. Hay dos tipos de arbitraje. El arbitraje de 2 puntos, que es el conocido como el espacial o geográfico, y el arbitraje de 3 puntos, o conocido como triangular. Vamos a mirar rápidamente cuál es el arbitraje de 2 puntos, que es muy sencillo. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Primero, dos plazas distintas, dos mercados distintos. Vamos a tomar el ejemplo, perdón, del mercado de Tokio por un lado y el mercado de Nueva York por el otro, simultáneamente. Segundo, la misma tasa de cambio en términos cualitativos. Entonces, yo diré cuál es la tasa de cambio que es la misma aquí en Tokio que en Nueva York. Y tercero, que haya una diferencia cuantitativa entre esas dos tasas que son la misma. Es decir, donde se compre en uno de los mercados más unidades de moneda extranjera por unidad de moneda doméstica que en el otro. Y hacemos el arbitraje. Entonces vamos a pasar al tablero para poder hacer ejercicios. Pues primero, vamos a suponer dos mercados, Nueva York por un lado y Tokio por el otro. Decíamos que tenemos la misma tasa de cambio. Entonces, vamos a suponer que la Spot sub 1 en Nueva York, vamos a ponerla aquí Nueva York para poderla movilizar más fácilmente ahora. Y tenemos, digamos que una llamada S sub 2 de Tokio. Decimos que la tasa de cambio debe ser la misma en términos cualitativos, es decir, un dólar estadounidense compraría yen japonés, tanto en Nueva York como en Tokio. Es la misma tasa de cambio, cualitativamente hablando. Ahora, hay una diferencia en términos cuantitativos. Vamos a ponerlo con otro color. Vamos a suponer que en Nueva York la tasa sea de 100 yenes y en Tokio de 110 yenes por dólar. Quiere decir que hay una diferencia. Obviamente que yo entenderé que en la medida en que la tasa de cambio aumenta en relación consigo misma, digamos que la de Tokio es mayor que la de Nueva York, eso me indica que entonces hay una depreciación de la moneda que está en el numerador, es decir, en este ejercicio del yen, y una apreciación de la moneda que está en el denominador, es decir, en este caso, el dólar estadounidense. Eh, Obviamente que aquí no estamos hablando de secuencia en el tiempo, sino de simultaneidad en el tiempo. Es decir, simultáneamente encontramos estos dos precios, solo que en dos plazas distintas.
¿Qué pasaría con una persona, con un inversionista que disponga de un capital principal, por ejemplo, de $1.000.000 de Estados Unidos? Entonces, como dijimos, la definición es arbitraje cambiario de 2 puntos, o geográfico o espacial, detectar inconsistencias en los tipos de cambio, es decir, 2 precios distintos por el mismo bien, que en este caso sería la moneda japonesa extranjera para nosotros, como tenedores de dólar de Estados Unidos, comprar barato, donde es barato, vender caro, donde es caro y obtener utilidades. Entonces, ¿dónde compro? Pues compro donde es barato. ¿Dónde es barato en este momento? ¿Tokio o Nueva York? ¿Nueva York o Tokio? Tengo un par de segundos para definir. Pues yo debo saber eso porque no puedo comprar donde es caro. Nunca se puede comprar donde es caro para vender donde es barato, porque obviamente obtendré pérdidas, no importa el tipo de mercancía. Entonces, o de bien, en este caso es un bien extranjero que es el yen japonés. Por tanto, yo deberé comprar con mi capital principal en la tasa de cambio donde la moneda extranjera sea barata. Multiplicaré, yo puedo poner esto aquí sobre un 1 para poder multiplicar y obtener finalmente el valor final. Aquí, obviamente, yo entenderé que voy a comprar yenes japoneses. La pregunta sigue siendo, ¿dónde compro? ¿Dónde es barato? Obviamente. ¿Y dónde es barato? Pues claramente que en Tokio. Seguramente algunos se equivocaron. Es en Tokio donde es barato. ¿Por qué? Porque en Tokio por cada dólar que yo tenga me darán 110 yenes, mientras que en Nueva York solo 100. Quiere decir que en Tokio el yen es más barato. 10 yenes más barato que en Nueva York frente al dólar de Estados Unidos. Entonces, si yo adquiero con $1.000.000 yenes en el mercado de Tokio, donde el yen es más barato, simplemente multiplico el $1.000.000 por la tasa de cambio que encuentro de contado y obtendré como compra final 110 millones de yenes. Aquí pregunto normalmente cuánto ganó el comprador, cuánto gané al hacer esta operación. Muchos piensan, etcétera, y luego dicen algo, pero no. La respuesta es nada. No gané nada. ¿Por qué? Porque si yo quiero ganar, pues primero tengo que comprar y luego vender. ¿Qué obtuve acá? Por $1.000.000, 110 millones de yenes. Eso fue lo que compré, lo que obtuve. Pero para yo poder decir que gané o que perdí, lo que compré deberé venderlo a continuación. Y si lo vendo por encima del precio de compra, pues obviamente que tendré ganancia, y si es lo contrario, obtendré pérdidas. Entonces, para yo poder decir que gané o que perdí en una transacción comercial como esta, de carácter financiero, sí, o cambiario específicamente, la compra debe venir seguida de la venta. Entonces, aquí, hasta el momento yo no he ganado ni perdido nada. Entonces, ¿qué hago? Ahora yo tengo un capital denominado, podemos seguir diciendo que es capital principal porque no he hecho nada, en yenes de 110 millones. Ahora, ¿qué hago? Como compré donde es barato el yen, ahora venderé el yen donde este es caro. Por tanto, por la S1 en Nueva York. Donde yo sé que un dólar compra solo 100 yenes, es decir, donde el yen es caro. Aquí hay un pequeño problema, pero que se puede solventar en 2 formas distintas. Entonces yo también vuelvo a escribir aquí esto sobre 1 para que ustedes por aquí puedan cancelar acá. Factor común, 1.000.000, lo multiplico por 110 yenes y me da 110 millones de yenes. Ahora, el capital principal de 110 millones de yenes lo pongo sobre el 1 para poder cancelar factores comunes con la multiplicación aquí con la segunda tasa de cambio. Y yo tendré en cuenta que si tengo el yen arriba, como lo encuentro originariamente en la tasa de cambio de Nueva York, y el dólar abajo, no importa el valor cuantitativo, usted no podrá multiplicar 110 millones de yenes por 100 yenes. ¿Por qué? Porque eso le daría 11.000 millones de yenes
sobre dólar de Estados Unidos. Y eso no tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Que entonces tengo dos opciones para hacer la operación. O divido 110 millones de yenes entre la tasa, no multiplico, sino que divido, o multiplico por la tasa, pero invertida. Es decir, ese es 1 sobre 1 de Nueva York. De tal manera que el dólar de Estados Unidos me queda arriba y el yen abajo. Y ya sabemos invertir tasas, por tanto, no tendré dificultad en establecer que eso me dará 0,01 dólares por yen. Y al multiplicar, cancelo factor común en el numerador y en el denominador, me dará un capital final en dólares de Estados Unidos. Y el valor final será de 110 millones por 0,01, lo cual significa 1.100.000 dólares. Ahora, aquí yo puedo y necesito, obviamente, como inversionista, calcular dos indicadores financieros. Primero, ¿cuánto gané? Rendimientos, valor absoluto. Obviamente los rendimientos son la diferencia entre el valor inicial y el valor final. O más bien, diferencia entre el valor final restándole el valor inicial. Por tanto, yo me habré ganado 100.000 dólares. Vamos a decir que ceteris paribus, que significa que manteniendo todas las demás condiciones constantes o sin tener en cuenta las demás condiciones o variables, de tal manera que entonces no consideramos acá costos de transacción, costos financieros, costos administrativos, spreads, comisiones, etc. Y por otro lado, que es fundamental, que es lo más importante, calcular la tasa de rentabilidad, la delta minúscula del alfabeto griego, de tal manera que yo sepa que la rentabilidad fue del 10% en ese periodo, en ese lapso que es de cuestión de segundos. ¿Cómo se calcula? Entonces, el valor final sobre el valor inicial menos 1%. 1.100.000 dólares dividido entre 1 millón de dólares menos 1% me da el 10%. Esto se llama arbitraje de dos puntos, o arbitraje espacial o geográfico. Ahora, es importante entender que cuando se hace el arbitraje de dos puntos, para un tenedor de dólares, encontraré que el procedimiento es el contrario que si el inversor fuera un tenedor de yenes japoneses. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, vamos a suponer que hay otro tenedor de dólares, otro tenedor de dinero, pero que ya no son dólares, sino yenes. Supongamos que sean 100 millones de yenes. Usted tiene 100 millones de yenes y quiere invertir, hacer arbitraje de dos puntos, porque encontró que hay una inconsistencia en los tipos de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que usted buscará dónde es barato el dólar. Entonces, o en Nueva York o en Tokio. Obviamente que en Nueva York. ¿Por qué? Porque para comprar un dólar, usted necesita menos yenes, solo 100, que en Tokio, donde necesita más, es decir, 110 yenes. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo aquí la tasa E sub 1 de Nueva York invertida. Y yo sé que esto me da 0,01 dólar por yen japonés. Mientras que aquí tendré la tasa de Tokio invertida, sabiendo que la S sub 2 invertida me dará 0,0090 periódico dólares por yen japonés. Entonces, por obvias razones, al comparar yo esos dos tipos de cambio, como tenedor inversionista en yenes, detectaré que hay una inconsistencia. ¿Dónde compro? Donde es barato, siempre. Usted nunca compra donde es caro para vender barato. Siempre compra donde es barato para vender caro y obtener la diferencia como una rentabilidad, el spread o el diferencial cambiario, o la diferencia de precio. Entonces, ¿dónde es barato? ¿Aquí en Nueva York o aquí en Tokio? Obviamente que en Nueva York. ¿Por qué? Porque un yen compra 1 centavo de dólar en Nueva York, mientras que en Tokio un yen compra menos de 1 centavo de dólar, 0,009. Entonces, ¿qué pasa? Usted multiplica
por tanto, su capital principal por la tasa de cambio, en este caso invertidas, donde compra más dólares por cada yen. Es decir, con yenes compra dólar y sabemos que es de 1 centavo. Entonces comprará con 100 millones de yenes 1 millón de dólares de Estados Unidos. Y con ese millón de dólares de Estados Unidos comprará nuevamente yenes con la S2, esta vez de Tokio. Teniendo en cuenta, cuidado con que como tiene dólares, ahora con cada dólar comprará yenes, sabiendo que en Tokio usted compra 110 yenes por cada dólar. Por tanto, 1 millón por 110 yenes por dólar. Cancela dólares como factor común y obtendrá un capital final en yenes de 110 millones, lo cual le genera unos rendimientos de la diferencia que son 10 millones de yenes y una rentabilidad del 10%. Se llama arbitraje de 2 puntos. Espero que con esto quede claro. Es un problema muy sencillo, ¿no? No tiene mayor dificultad. Hay que hacer ejercicios, obviamente, y se puede entender. Ok, gracias por su atención.